Para la práctica número 7 trataremos el tema del traductor para máquinas virtuales, es decir, que se pueda comunicar nuestra máquina base con una máquina virtual y para ello necesitamos un sistema de traducción. Nuestro grupo está conformado por Hernán Santiago Vallejo García, Daniel Ricardo Tavera Camacho, Carlos Joseph Rodríguez José Hernández, Fernando Rincón Guevara, Juan Felipe Velandia Narano. Para el proyecto 7 de Nantu Tetris, el objetivo es construir un traductor de el lenguaje de máquina virtual al lenguaje Hack Assembly. Para realizar esto, lo primero que tenemos que hacer es construir un archivo en algún lenguaje de programación como Python o Java. En este caso se eligió el lenguaje Python y se construye el algoritmo que va a tomar las instrucciones de un archivo en un lenguaje y nos va a crear un nuevo archivo con las instrucciones en el otro lenguaje. En este caso se construyó el archivo bm1.py, un archivo Python, que nos va a prestar el apoyo para transformar los archivos .vm en archivos .asm. Al ejecutar el script del archivo .py, se le ingresa el archivo .vm que se necesita traducir y el archivo Python nos genera un nuevo archivo con la extensión .asm que va a estar escrita en el lenguaje Hack Assembly y de este modo va a ser posible que lo lea el lenguaje máquina. Aquí tenemos un ejemplo del código en el archivo VM que está escrito en el lenguaje de la máquina virtual. Se observan las instrucciones y luego a partir de este archivo generamos el archivo .asm que está escrito en Hack Assembly, donde podemos observar también que cada una de las instrucciones son traducidas en este lenguaje. Cuando se tiene el archivo funcionando, lo que se realiza es este mismo proceso de cambiar los archivos .vm, de seleccionar estos archivos para crear el archivo .asm. Para los casos de la memoria de acceso, tenemos los archivos del basic test, del pointer test, del static test. Para cada uno de estos hay que traducir el archivo VM para generar el ASM y lo mismo para la sección de Stack Arithmetic, donde tenemos el caso del Simple Add y el Stack Test. Para esto se realiza exactamente lo mismo, tomando el archivo .vm para generar el .asm. De este modo, con estos archivos generados, se puede cargar el script en el CPU Emulator de Nantu Tetris y se puede correr la prueba con el script de testeo para comprobar que funciona perfectamente. Proyecto 8. El objetivo de este proyecto es construir un traductor de máquina virtual que sea capaz de traducir programas escritos en lenguaje de máquina virtual o VM en programas escritos en lenguaje de ensamblado de Hack. Para recordar un poco, en el proyecto 7 lo que hicimos fue implementar comandos de lógica o aritmética, así como también los comandos de acceso a la memoria. Es por ello que los retos en este nuevo proyecto 8 son implementar comandos de derivación, así como también comandos de funciones. El proyecto se divide en dos directorios, Program Flow y Function Calls. Dentro de Program Flow o flujo de programa encontraremos dos carpetas, Basic Loop y Fibonacci Series. Mientras que en Function Calls, Simple Function, Fibonacci Element y otras dos, pero no son relevantes hasta el momento. Lo que estamos observando ahora es un bucle sencillo que implementa un tipo de tiempo, en donde hay que establecer una variable de contador en el argumento 0. Mientras el contador sea mayor a 1, se suma el contador a la suma, y luego se decrementa el contador, y así sucesivamente. Este es el código de basicloop.vm o Virtual Machine. Lo más importante de este programa es que está diseñado para realizar una prueba de la capacidad del traductor para manejar demandas de bifurcación.
Procedemos ahora con las series de Fibonacci. El código del archivo .bm es el siguiente. La lógica presente aquí es que se está calculando una matriz de Fibonacci. Entonces, tenemos la fórmula típica de procesamiento de arrays, que es la que observamos en pantalla. Este programa está diseñado para probar la capacidad del traductor diseñado para manejar etiquetas, comandos goto, if goto y otros comandos en el lenguaje de máquina virtual. Con esta parte se da por terminada la explicación del flujo del programa. Vamos ahora con el llamado de funciones. Tenemos la carpeta de Simple Function para iniciar. En el código de simplefunction.vm vemos que está diseñado para probar la capacidad del traductor para manejar funciones y devolver comandos de máquina virtual. Por último tenemos el directorio de Fibonacci Element. En el archivo main.bm lo que vemos es la función que calcula el elemento n de las series de Fibonacci, y esto lo hace de forma recursiva, es decir, llamándose a sí misma, a diferencia de la matriz con la que se habían hecho los cálculos anteriormente. Aquí se implementa la lógica recursiva típica que vemos en pantalla a mano derecha. Ahora, como debemos llamar a esta función que acabamos de crear, se debe hacer desde sys.bm, el otro archivo, que es el que vemos en pantalla. Este código de sys.bm tiene una sola función, la cual es llamada sys.init. Esta se utiliza para invocar todo tipo de funciones según se requiera. Y se prueba la función del elemento de Fibonacci usando el número 4. Por ejemplo, para calcular el cuarto elemento de una serie de Fibonacci. Así se llama la función y se entra en un ciclo infinito. Estos dos códigos, tanto main como sys, están diseñados para probar el manejo de función, de comandos de devolución y llamada y muchos otros comandos.